Bueno, vaya abriendo su Biblia a Romanos 2, la última sesión en la que estuvimos allí en el capítulo 1 de Romanos, cerramos el capítulo 1 de Romanos después de estar 10 semanas en el capítulo 1 y de estar absorbiendo lo que Pablo está hablando en el capítulo 1. Ahora yo quisiera iniciar donde terminé en la última ocasión, la primera diapositiva, donde terminé en la última ocasión y recordar que en Cristo realmente hay esperanza para todos nosotros. En Cristo hay libertad y misericordia para todo el que se vuelve a Él. Esta fue mi última declaración en el mensaje pasado, porque nosotros estuvimos describiendo el perfil del capítulo 1, 18 en adelante. Estuvimos descubriendo el perfil de los gentiles y mayormente en su pecaminosidad. Y cuando estuvimos ahí, mayormente nos detuvimos para hablar del movimiento homosexual o del pecado del homosexualismo. Y pareciera que esto era muy escandaloso en el día de Pablo, como pudiera parecer muy escandaloso el día de hoy, porque pensamos o los medios nos han hecho pensar que la comunidad homosexual realmente es una comunidad muy amplia, muy grande en el mundo. Y sin embargo, cuando Pablo observa el movimiento homosexual entre los romanos, mayormente un movimiento que entre ellos podía ser bien visto si eran hombres, no tan bien visto si eras mujer, hablando del lesbianismo. Pero cuando Pablo ha mencionado esto que pareciera ser horrendo ante los ojos de Dios, entonces Pablo termina con una lista del versículo 28 al 32, con una lista donde se describen 21 vicios o un catálogo de 21 pecados. Está la intriga, está el chisme, está la ira, están todos estos pecados que pudiéramos catalogar como pecados no escandalosos. Entonces voy a explicar eso, ¿no? Pudiera ser muy escandaloso el homosexualismo o el lesbianismo, pero no es tan escandaloso el chisme. O por lo menos así algunos de nosotros lo hemos pensado más de una y otra vez. Es muy escandaloso que alguien pueda tener ese comportamiento antinatural, pero no es escandaloso que yo sea iracundo. Entonces, lo que Pablo está cerrando en el capítulo 1 al final es que realmente todo pecado es desagradable ante los ojos de Dios. Y de hecho, la forma natural de observar o de pensar en el pecado, la forma natural es errar el blanco o errar frente a Dios. Cuando nos referimos a pecado, nos referimos a que nosotros hemos hecho algo en lo cual no hemos llegado al blanco de lo que Dios quiere. Entonces Pablo está por continuar su línea o su argumentación para seguir desarmando a todo pecador. Entonces, nuevamente, como lo dije la semana pasada, esto no es algo personal contra personas que se pueden identificar como homosexuales, porque realmente el Evangelio no solamente es un mensaje que los homosexuales necesitan, el Evangelio es un mensaje que los heterosexuales también necesitan. Entonces, nosotros necesitamos ser claros que cuando la Biblia habla de pecado, lo hace de manera muy clara, muy explícita, y por esa razón es que nosotros tenemos que ser de la misma manera claros y específicos. Ahora lo voy a invitar a que se dirija conmigo a Romanos 2, del 1 al 5. En Romanos 1 es claro que Pablo está hablando a la comunidad gentil. Pablo está hablando a los impíos, a los pecadores, a los que no tienen conocimiento de Dios, pero va a haber un cambio en el capítulo 2 y yo voy a llegar ahí. Por lo cual no tienes excusa. Oh hombre, escucha eso. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas,
practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y su tolerancia y de paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Observen que hay un cambio en el vocabulario que Pablo está usando. Hemos visto en el capítulo 1 que Pablo está hablando en el plural y está pensando en los impíos o en los gentiles en una forma de plural. Pero cuando entra al capítulo 2, dice, por lo cual tú no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. Entonces vamos a observar que en estos versos, en estos primeros versos del capítulo 2, Pablo pasa a la segunda persona del singular, tú, y comienza a hablar con una persona claramente dirigiéndose a él en esa expresión de el tú, y necesitamos apreciarlo y necesitamos entenderlo así de forma clara para nuestras vidas. Así que yo quisiera que podamos observar aquí claramente lo que se nos está hablando y lo que se nos está diciendo en esta situación específica a la que Pablo está llegando. Denme un momento. A la que Pablo está llegando, porque necesitamos reconocer que mientras el capítulo 1 nos estaba hablando del lodazal de pecado, de lo que nosotros pudiéramos ver como algo muy malo en el escenario de la sociedad en la que vivimos, ahora Pablo va a pasar a señalar en esta expresión, tú, va a pasar a señalar la conducta moralista. Este hombre, cuando ve todo este catálogo de pecados que se vieron en el capítulo 1, pareciera ser que dice con Pablo, sigue hablando de ellos, sigue juzgándolos porque son muy pecadores, porque son muy perversos. Pero observen que hay algo en el tono de este hombre y es que él no necesita la ayuda de Dios. Todos nosotros conocemos a más que un moralista. Lo voy a describir rápidamente para usted y para mí cómo el moralista se ve. El moralista es esa persona que dice, si tú te sientes bien con ir a la iglesia, ve, pero yo no creo que necesito. El moralista es esta persona que dice, Dios sabe que yo lo amo, Dios sabe que yo quiero agradarlo, pero yo no necesito del evangelio, yo no necesito de su palabra. Entonces el moralista se ha formado una manera de pensar y de creer, lo cual lo lleva a interpretar o entender que el homosexual sí necesita a Dios, que el mentiroso sí necesita a Dios, que el ladrón sí necesita a Dios, pero él no lo necesita. Entonces esto no es otra cosa, sino una persona ciega a sus propios pecados, Y ahora el apóstol está por describirnos, como ya mencioné, ha descrito a quien está en el lodazal del pecado. Ahora Pablo está por describirnos al moralista, porque no solamente él quiere atacar al que aparentemente peca. Pablo quiere decir, esta persona que cree ser algo, también necesita el evangelio, y por eso usa la expresión, no tienes excusa. Por cierto, todos nosotros en algún momento fuimos moralistas. Quien no crea de sí mismo como un moralista en el pasado, no ha entendido claramente el evangelio.
El moralismo se esconde detrás de una máscara llamada hipocresía. Y la hipocresía es algo que ha dañado de una manera increíble nuestras vidas en el pasado. Ahora, Pablo toma un estilo grecorromano que se llama diatriba. Ese estilo grecorromano o de escritura grecorromano que se conoce como diatriba es la idea de que traes al escenario a un interlocutor imaginario. En otras palabras, cuando Pablo dice tú, es como si ahora mismo Pablo estuviera entre nosotros y él estuviera hablando de tú, pero esa persona no estuviera allí. Eso se conoce como una diatriba, es el interlocutor imaginario de estos versículos donde Pablo va a exponer cómo esa persona se ve. Esta persona parece ser alguien cultivado, por lo que Pablo va a desarrollar, y me atrevo a pensar que esa persona de la que Pablo está pensando imaginariamente en este pasaje es un judío. La razón por la que creo que es un judío es por el uso del vocabulario de la ley, sobre todo de versos 6 al 11, y luego en el verso 17, cuando él pasa de hablar de la persona que está aquí señalando y dice judío. Así que una lectura adecuada del capítulo 1 y 2 de Romanos son claramente necesarios y nos van a ayudar a poder descubrir esta mañana, porque hay dos peligros. Podemos perdernos en la injusticia. Ese es el problema del moralista. El moralista se puede perder en la injusticia o podemos perdernos también en la justicia propia. ¿Me ayudas con la diapo ahí? Podemos perdernos en la injusticia o en la justicia propia. El moralista puede perderse en la injusticia porque puede ser un pecador que no se da cuenta de su pecado, o puede perderse en la idea de su propia justicia. Soy muy moral, soy muy ético, soy muy honrado, amo a mi esposa, amo a mis hijos. A mí me lo han dicho un montón de veces y tú lo has escuchado también un montón de veces. Fulano de tal es tan buen padre, es tan buen esposo, es tan buen trabajador, es tan buen hombre, es tan dadivoso, es tan generoso, es tan hospedador, que lo único que le hace falta es ser un cristiano. Lo que tú tienes frente a ti es un moralista. Una persona que cree que todo está bien, pero hacia el final del verso 5 vamos a ver cuál es el mayor problema que el moralista enfrentará. Así que Pablo introduce un tema que va a defender a lo largo de esta epístola. A lo largo de esta epístola, Pablo va a defender la universalidad del evangelio. Es decir, que el evangelio tanto es para gentiles, los del capítulo 1, como para judíos, los del capítulo 2, o como para toda la raza humana, los del capítulo 3, cuando Pablo dice todos necesitamos el evangelio. Pero hay que aclarar algo antes de empezar a descubrir a este moralista. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es Israel. Esa es la nación con la que él hizo pacto. Esa es la nación de donde vienen los profetas, la ley, los patriarcas. Esa es la nación donde él quiso moverse durante el tiempo del Antiguo Testamento. Y nosotros tenemos que reconocer, porque aunque esto es un tema más amplio del capítulo 9 al 11 de Romanos, tenemos que reconocer que la iglesia, el día presente, o sea, nosotros no somos el Israel espiritual de Dios. Hay toda una interpretación acerca de que la iglesia es el Israel espiritual de Dios, pero eso no casa cuando tú estudias el Antiguo Testamento, cuando tú estudias el Nuevo Testamento y cuando tú ves que hay continuidad y discontinuidad. O sea, hay cosas del Antiguo Testamento que continúan, hay cosas del Antiguo Testamento que están discontinuadas. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el pueblo de Dios. No somos por linaje,
Nadie aquí es descendiente de Abraham por linaje. La iglesia es comprada a precio de ¿qué? De sangre. ¿Quién derramó esa sangre? El Hijo de Dios. En otras palabras, nosotros somos el pueblo de Dios en la actualidad. Ese pueblo se compone, a la luz de Romanos, de judíos, de gentiles, o como lo dice en el capítulo 3, de toda la raza humana. De toda la raza humana. Israel es esta nación entonces en la que Dios quiso pactar, con la que hay promesas maravillosas, de donde viene todo nuestro arsenal de historias y demás. Solo que cuando llegas a Romanos, Pablo está listo para declararle a los propios judíos que el evangelio ya no es exclusivo de ellos, sino que el evangelio es otorgado a todos aquellos que el Padre quiere salvar. Así que con esa lente tenemos que entrar a Romanos 2, porque Pablo comienza a decirle al judío lo que el judío necesita. Y lo que Pablo está listo para decir es que el judío necesita el evangelio. ¿Cómo describe entonces Pablo a una persona moralista? Bueno, considero que Pablo tiene la posibilidad o la capacidad de describir a una persona moralista de una manera nítida, de una manera clara, porque él mismo se condujo como un moralista antes de que el Señor lo salvara en Hechos capítulo 9. La postura de Pablo antes de Hechos capítulo 9 es la postura de un moralista. Y yo creo que cuando Pablo escribe esto, también tiene en mente que el moralismo era un movimiento muy amplio en el día que él está escribiendo. El comentarista F.F. Bruce dice que posiblemente Pablo está pensando en Séneca. Séneca era el mentor del emperador Nerón. Nerón es el que finalmente decapita a Pablo. Séneca era un moralista estoico y escucha lo que él hablaba. Exaltó las grandes virtudes morales, denunció la hipocresía, predicó la igualdad de todos los seres humanos, reconoció el carácter pernicioso de la maldad, practicó el autoexamen diario, ridiculizó la idolatría vulgar, adoptó el papel de un guía moral, pero Séneca nunca vino en arrepentimiento y fe delante de Cristo. Entonces, si yo solamente me quedo con todo lo que dije al principio de Séneca, sin decir que él nunca vino a los pies de Cristo como su Salvador y Redentor, pareciera ser que lo que aquí tenemos es a un predicador. ¿No es así? Pero finalmente, Séneca nunca vino a los pies de Cristo. Y hermano, nosotros tenemos que reconocer que el moralista tiene un gran problema, y es que está confiado de sus propias obras y de su propio carácter. Entonces yo voy a contestar esta pregunta: ¿cómo describe Pablo a una persona moralista? Simplemente siguiendo los primeros 5 versos. Número 1, el moralista no tiene excusa. El moralista no tiene excusa. Observe que, como ya mencioné, este personaje está de acuerdo con Pablo en todo. Él cree igual que Pablo con respecto al 1:18 al 32. En otras palabras, él cree que todo lo que Pablo ha dicho en el capítulo 1 está mal. Sí es pecado. Sí es pecado el homosexualismo, sí es pecado el lesbianismo, sí es pecado los 21 vicios que Pablo señala allí, pero él no encaja en ninguno de esos. Él no se ve como chismoso, él no se ve como envidioso, él no se ve como iracundo, él no tiene nada de eso. Entonces por eso Pablo le dice: no tienes excusa, no tienes excusa. Tú debes de caber en alguno de esos renglones. Mira, hermano, aunque una persona no tenga excesos morales o los excesos morales descritos en Romanos 1, frente a Dios, ninguno de nosotros tenemos excusa. Es más, no ser un idólatra, Romanos 1, o no ser un homosexual, Romanos 1, no nos pone en una mejor condición delante del Señor.
sea, si tú nada más, por no ser un homosexual o por no ser un idólatra, crees que ya la hiciste, no has entendido el evangelio. ¿Lo ves? Porque todos en algún momento hemos practicado todo lo que el catálogo de Romanos 1 dice. Entonces vean cómo Pablo va a emparejar el piso de esta manera. Capítulo 1, verso 20 dice, los gentiles no tienen excusa. Cuando comienza a describir la idolatría y el homosexualismo. Y luego en el capítulo 2, verso 1, él dice, tú, oh hombre, no tienes excusa. Entonces, los gentiles no tienen excusa, los judíos no tienen excusa, ambos necesitan el arrepentimiento. Entonces, ¿a qué es a lo que Pablo nos quiere llevar? Que el moralista ve el pecado de otros, pero no concibe el suyo. El moralista es esta persona que puede decir si él es un adúltero, si él es un ladrón, si él es un drogadicto, si esto es aquello, si esto es aquello, pero nunca va a ver su propio pecado. Porque cree que todo lo bueno que él hace le alcanza para cubrir todo lo malo que él practica. Ahora, ciertamente y mayúsculamente, esto está describiendo el corazón de un pecador, hermanos. Ciertamente. Pero yo he orado al Señor esta mañana que si aún entre nuestras filas hay moralistas, el Señor nos ayude a describir y el Señor abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos distinguir si somos moralistas. Porque yo creo que ese es un problema mayúsculo si una persona viene a Cristo y quiere mantenerse del lado del moralismo. Y lamentablemente tenemos que decirlo, ¿qué pasa? Sucede que tenemos creyentes que están más del lado del moralismo que del evangelio. Mira cómo nuestro Señor Jesucristo, usando la lente del Sermón del Monte, cómo nuestro Señor Jesucristo describió esto en Mateo 7, versos 2 y 3. Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Bueno, esto claramente habla de juicio, de emitir un juicio sobre una persona. Y allí en el Sermón del Monte lo que Jesús está diciendo básicamente es, nos es fácil ver la pequeña basura de madera que hay en la vida de otra persona, pero nos es difícil ver el tronco de madera que hay en nuestra propia vida. Y me parece que tendemos a cometer el mismo error que el pueblo judío. Tendemos a cometer el mismo error, sentirnos superiores de los pecadores porque no tienen la gracia, porque no tienen el conocimiento de la verdad, porque no tienen el conocimiento de la palabra, pero cuando hacemos eso y entonces pasamos a juzgarlos, nos condenamos con sus propias prácticas. Porque en vez de autoexaminarnos de nuestros propios pecados, tomamos como deporte favorito el juzgar los pecados de otras personas. No tienes excusa, dice Pablo. No tenemos excusa. Este es un Dios santo y nosotros seguimos siendo pecadores. Ahora, imagínate cómo nos ve Dios o cómo nos vemos delante de Dios. Un Dios santo y nosotros como pecadores tratando de juzgar a cuanto se mueve delante de nosotros y no cree o no hace lo que yo creo que debe de hacer y yo estoy ahí listo como para jugar a tiro al blanco. Escucha lo que el comentarista Leon Morris dice de este verso. Los judíos habrían estado de acuerdo de corazón con todo lo que Pablo tenía que decir sobre el mundo gentil. Siempre estaban dispuestos a condenar a los gentiles, pues se veían a sí mismos en un plano mucho más elevado.
Entonces, ¿dónde está el moralista? El moralista se ve en un plano más elevado del pecador común y corriente. Es como el niño al que sus papás le regalan una bicicleta en la Navidad, no ha tenido bicicleta, ha sido del montón, ha caminado a pie, ha aprendido a correr veloz para llegar igual que los que sí tienen bicicleta. Pero el día que se sube a la bicicleta, ¿cómo ve a los demás? Superiores. Una estructura de metal y 2 llantas, resulta que te dieron toda la elegancia, toda la soberbia, todo el orgullo de la vida. Es como cuando has manejado un bochito toda tu vida, ¿no? Vas ahí en tu bochito y de repente alguien te presta una troca, te presta una 4x4, te subes a la camioneta, ¿no? Y tú dices, ¿dónde he andado toda mi vida? Comienzas a manejar y piensas que vas en un tanque de guerra o en un tractor agrícola. Y luego te la crees y dices, ahora sí que me detengan. Ahora sí que se me atraviesen como se me atraviesan en el bochito. Esa es la misma forma como el moralista comienza a juzgar a todo lo que se mueve y que no es conforme o según lo que él cree. Entonces, hermanos, necesitamos examinarnos. Porque hay quienes, a pesar de las evidencias, se aferran a su moral y dirán, yo realmente soy bueno, yo realmente me porto bien, yo realmente no le hago mal a nadie. ¿De veras? ¿De veras crees que podemos ser eso? En días de Santiago, cuando el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, reconoce que ese problema de los judíos venía avanzando y en el 3:1 dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Este es el mismo pensamiento. Santiago va descubriendo que entre los judíos hay quienes quieren ser maestros, quieren enseñar, quieren estar por encima de los demás en la cátedra, quieren estar en la cátedra para medir sus conocimientos, sus fuerzas, pero Santiago les dice, cuidado, va a ser juzgado más fuerte el maestro que la simple oveja de a pie. Entonces, cuando Pablo comienza a describir al moralista, comienza a decirnos que el moralista busca una posición de privilegios para señalar, para verse mejor, pero no está dispuesto a considerar su propio pecado delante del Señor. Número 2, el moralista es alguien que no cuida su boca al momento de juzgar. Es alguien que no cuida su boca. ¿Tú qué juzgas? Le dice Pablo a ese interlocutor imaginario. Véanlo en Mateo 7:1-2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Nuevamente, la vara está alta. La vara está alta cuando nosotros juzgamos. Ahora, yo quiero que podamos entender la palabra juzgar aquí, porque la palabra juzgar tiene que ver aquí con tomar a consideración un lugar como el de Dios. La expresión juzgar ahí en Mateo 7 tiene esa idea de tomar la posición de Dios como juez. Y entendemos que en ese sentido sería algo muy malo o algo muy negativo. En otras partes de las Escrituras, esa palabra juicio tiene otra connotación. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, cuando Juan está escribiendo a estos hermanos y les dicen que tienen que juzgar los espíritus, bueno, eso es otra cosa. Eso significa que tienen que ver la enseñanza y la conducta de esos maestros de acuerdo a la ley y que tienen que tomar una decisión en si van a estar bajo autoridad de esas personas o van a salir de autoridad de esas personas. No estamos hablando de eso esta mañana.
La palabra juicio aquí tiene esta idea de tomar el lugar de Dios para juzgar los pecados de otras personas. En ese sentido, debemos cuidarnos de juzgar a la ligera aquello que practicamos. En ese sentido, lo que Pablo le está diciendo aquí a su interlocutor es que debemos cuidarnos de juzgar a la ligera aquello que nosotros mismos practicamos. En otras palabras, debemos de cuidarnos de no ser hipercríticos. De no ser hipercríticos. Cuando alguien describe el corazón de una persona orgullosa y lo hace con tanta esplendidez, con tanto detalle, con tanto sabor. ¿Tú has visto eso? Cuando una persona está señalando los errores de otras personas, yo traje orgullo, tú puedes poner el que quieras, es comelón, es mentiroso, el que tú quieras. ¿No? Pero cuando alguien detalla tan claramente a una persona, así te comienza a decir, y es así, y hace así, y no le viste la cara, lo que tú tienes frente a ti es un espejo. Esa persona te puede detallar con tanta precisión esos pecados porque él mismo los tiene. Bueno, no está en la Biblia y nomás quiero que lo vean así, ¿no? Los psicólogos tienen una palabrita para eso. Ellos usan la palabra proyección. En la Biblia esa palabra es pecado. O sea, punto. Pero tú tienes a una persona orgullosa y cuando describe a otro orgulloso lo hace de una manera increíble. Cuando tú tienes una persona que es mentirosa y describe a un mentiroso lo hace de una manera increíble. Cuando tú tienes a una persona que no tiene dominio propio en algún aspecto de su área moral, va a describir a quien no tiene freno de una manera increíble, porque eso es el error de la hipercrítica. Mira lo que dice Mateo 12, versos 36 a 37. Pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás también condenado. Entonces, al juzgar a otros, ya estamos pecando. Ese era el mejor momento del domingo para decir amén, pero yo sé que nadie quiere decir amén. Cuando yo juzgo a una persona, yo ya estoy pecando. ¿Por qué? Porque asumo que soy Dios. Porque asumo que soy más espiritual. Porque asumo que soy más humilde. Porque asumo que tengo conocimiento de Dios. Entonces, recuerda lo que Pablo está diciendo aquí. Hombre, no tienes excusa. La razón de nuestros juicios es porque nos creemos superiores a esas personas que pecan deliberadamente según nuestro criterio. Pero si hiciéramos un repaso de los 10 mandamientos, no lo vamos a hacer. Pero si hiciéramos un repaso de los 10 mandamientos de uno en uno, nos daríamos cuenta esta mañana de algo. Ninguno de nosotros tenemos posibilidad alguna de excusarnos delante de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir, he vivido, he cumplido a cabalidad los 10 mandamientos todos los días de mi vida desde que yo fui salvo. Porque si eso fuese así, entonces ya estaríamos violando el mandamiento que dice, no mentirás. ¿Lo ven? Entonces, si nosotros pasáramos por una radiografía de esos 10 mandamientos, nos daríamos cuenta que no hay forma alguna de sostenernos de pie frente a este Dios que es 3 veces santo. Así que es pecaminoso que midamos nuestra moralidad con los que están por debajo de nosotros.
Es pecaminoso, porque siempre te vas a ver mejor. Una flor brilla en el desierto, ¿no? Pon una flor en el desierto y wow, vas a verles los colores que nunca le viste en el jardín. Cuando alguien que está excedido de peso comienza a ponerse a dieta y alguien grita algo así como foto, foto, nunca va a buscar ponerse enseguida del más delgado. Va a buscar ponerse enseguida del más gordito, porque él quiere demostrar que está perdiendo peso. Cuando una persona está creciendo en estatura, en esa edad de los niños, y ellos siempre están buscando al más chaparro para compararse, ¿no? Una de mis hijas tenía esa idea mientras estaba creciendo y decía, casi alcanzo a fulana de tal. Pregúntame quién era fulana de tal. Ella no estaba buscando a la mujer más alta de la congregación para compararse. Ella estaba buscando a una persona de baja estatura. Y cada domingo cuando venía decía, ya casi la alcanzo. Bueno, ya casi la superó, ya casi, yo estoy asustado de que un día la doble. Pero el punto con esto es, cuando queremos compararnos con alguien, nunca vas a buscar a la persona que te saca 3 metros de altura. Tú quieres decir que eres un hombre de oración o una mujer de oración, nunca vas a buscar al que ora 2 o 3 horas por día. Vas a buscar al que ora 2 minutos y como tú oras 3 vas a poder decir, pero yo soy más espiritual que él. Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa, queriendo mostrar o medir nuestra moralidad por aquellos que creemos que están por debajo de nosotros. Porque nunca buscamos a los que están por arriba de nosotros. Porque nunca intentamos un blanco mayor. Porque eso descubriría que realmente yo estoy fallando. Entonces, si tú o yo somos personas que siempre estamos con esta actitud liviana de cómo enfrentamos nuestro pecado y de cómo juzgamos a otros, querido amigo, es muy probable que tú y yo seamos moralistas, que estamos midiendo todo a través de la lente de nuestro propio juicio. O lo voy a decir de otra palabra, hermanos, necesitamos expulsar al fariseo o al religioso que vive dentro de nosotros. ¿Cómo expulsas al fariseo? Bueno, primero lo tienes que desenmascarar. Primero tienes que tener una radiografía clara de cómo ese fariseo se ve a la luz de las Escrituras. Yo prediqué eso el jueves, si no lo escuchaste, escúchalo, pero si tú tomas Mateo 23, en Mateo 23, cuando Jesús está acusando a los fariseos, hay por lo menos 10 características que un hombre religioso tiene a la luz de este pasaje y que pudieran brindarte la capacidad de saber si tú eres un fariseo. Yo creo honestamente que todos nosotros tenemos un problema de fariseísmo y de religiosidad a la cual tenemos que atender, al cual tenemos que evaluar continuamente y del cual tenemos que arrepentirnos continuamente. Nosotros los cristianos, con el paso de los años, vamos asumiendo un montón de cosas que arrastramos como bagaje o como historial religioso en nuestras vidas y que pueden sonar evangelio, pero que cuando lo examinas te puedes dar cuenta que realmente es moralismo o es religiosidad. Entonces necesitamos realmente examinar nuestros corazones a la luz de las Escrituras. Número 3, el moralista recibe un justo juicio. Recibe un justo juicio. Observen que en este pasaje el moralista está recibiendo, no es que tiene que esperar el juicio de Dios. El tiempo del verbo aquí es presente. Ya el moralista está recibiendo en alguna perspectiva o en un panorama el juicio de Dios. Ese juicio en el verso 5 va a ser un juicio escatológico, va a ser un juicio final, pero de alguna manera ya está recibiendo el juicio de Dios.
Este juicio es un juicio basado en hechos reales. Y yo quiero que podamos entender o discernir eso. A veces nuestros juicios, y en la gran mayoría nuestros juicios, no están basados en hechos reales. Por eso es que somos malos juzgando. Muchos de nuestros juicios están basados en especulaciones. Muchos de nuestros juicios están basados en percepciones. Muchos de nuestros juicios están basados en impresiones de la vida. Pero cuando hablamos del juicio de Dios, el juicio de Dios está basado en hechos reales. Aletheia es la palabra griega que se usa ahí para indicar que el juicio de Dios es un juicio real, verdadero, recto. Entonces, ¿qué hace la hipocresía del moralista al recibir un justo juicio? La hipocresía del moralista lo lleva a predicar en contra de sus propios demonios. Es decir, la hipocresía, el mal juicio del moralista lo va a llevar a condenar al adúltero cuando él es un adúltero, al fornicario cuando él es un fornicario, al mentiroso cuando él es un mentiroso, porque eso es el logro que el pecado está teniendo en su corazón. Pero ese no es el juicio de Dios sobre nuestras vidas. El juicio de Dios en este pasaje y en otros muchos es un juicio descrito como recto y justo. Entonces, qué maravilloso es saber y pensar que el juicio de Dios sobre nuestras vidas es recto y justo. Si toca que me juzgue el hombre, o si toca que te juzgue el hombre, tiembla. Porque por causa del pecado, el juicio de ese hombre pudiera ser contrario a ti. Pero si Dios nos va a juzgar, hay que describir que el juicio de Dios es recto y es justo. Es un juicio imparcial, como lo veremos en el 2 del 6 al 11, y es un juicio que se fundamenta en hechos. Pero mira lo que dice Pablo más adelante, simplemente en el contexto de la carta, Romanos 3:4. De ningún modo, antes bien, sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificados en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Tenemos un Dios veraz. Aunque el hombre es mentiroso, tenemos a un Dios veraz, a un Dios verdadero, que va a juzgar según su justicia, que va a juzgar según su rectitud. Luego vean el 9:14 de Romanos. Está Pablo con estas preguntas retóricas. Siempre las preguntas retóricas tienen una respuesta negativa. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Hay injusticia en Dios? No. Entonces Pablo declara, de ningún modo. O sea, cuando la gente se quiere poner en el lado petulante, la gente comienza a decir cosas como esta. ¿Por qué Dios salvó a este? ¿Y por qué Dios no quiso salvar a este? Seguramente es porque Dios es un Dios injusto. Y si Pablo estuviera aquí, te diera una cachetada y te dijera, de ningún modo Dios puede ser injusto. Y Dios no puede ser injusto porque su carácter o uno de sus atributos precisamente es todo lo contrario. Dios es justo. Entonces, por eso su juicio es justo y es recto. Pero nuestro juicio, hermanos, no alcanza esa rúbrica. No alcanza esa rúbrica. No hay manera en la que mi juicio pueda ser justo y recto porque yo soy injusto, porque yo soy impío. Entonces, ¿qué está diciéndole Pablo al moralista? Lo que Pablo le está diciendo es que nadie puede sostenerse ante el Señor, ya que Él lo sabe todo de nosotros.
Y eso de que Dios lo sabe todo de nosotros, debe recordarnos a ti y a mí como creyentes de Jesucristo que un día estaremos delante del tribunal de Cristo y rendiremos cuentas. Ahora vuelvo a aclarar el caso del tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un momento para decidir si usted y yo somos salvos o no lo somos. Tampoco es un momento para decidir si vas al cielo o vas al infierno, porque el hecho de que estamos ahí es que somos salvos. ¿Lo ven? O sea, yo no tengo que esperar hasta morir para llegar al cielo, como para que el Señor me diga, toma al lado derecho, vas al cielo, o toma al lado izquierdo, vas al infierno. Si usted es salvo, si yo soy salvo, estamos seguros de algo, vamos al cielo. ¿Por qué? Por gracia. No hay otra manera de llegar, ¿no? No llegamos al cielo por obras, claramente, porque si esa fuera la vía, entonces ninguno llegaría. Pero vamos a estar delante del tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas de lo que Dios nos dio. Pero este no es un momento para decir salvo o no salvo. Entonces mira lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 4, 3, 5. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes. En otras palabras, dice Pablo, a mí no me interesa la forma como ustedes me juzgan o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Entonces, Pablo tiene en su mente o en su conciencia esto: sirvo delante de un Dios justo y recto. Entonces, si ese es nuestro estándar, nunca vamos a satisfacer la medida. Nunca le vamos a llegar al tope de decir, yo ya pasé este juicio. No. Verso 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Entonces nosotros tenemos un problema porque en nuestra idea de ser superiores o en nuestra idea de ser conocedores de algo, de algún principio de las Escrituras, de alguna enseñanza, podemos llegar a creer que ya la hicimos y que no hay nada más que hacer. Eso no es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de avance. Es una vida de conocimiento, de adquirir conocimiento continuamente. Es una vida de aplicar lo que aprendemos continuamente. Es una vida de obediencia delante del Señor. Así que no deberíamos, de ninguna manera deberíamos tener temor de seguir creciendo. Todos los indicativos en el Nuevo Testamento hablan de seguir creciendo cada día más y más. Pero Pablo le dice a este hombre, no pienses que lo has alcanzado, no pienses que lo has hecho, y la palabra ahí pensar es logizomai, que significa contar como una realidad. Entonces Pablo le dice al moralista, no pienses o no cuentes como una realidad todo lo que tú has hecho, porque realmente la forma como deberíamos medirnos no es frente a una persona inferior a nosotros, la forma como seremos medidos es delante de un Dios justo y recto. Entonces, hermano, deja de compararte con una persona que en tu mente tú has pensado que es inferior que tú. Porque realmente ese juicio no nos lleva a ningún lado. Pablo está sacando a la luz los rincones más secretos del corazón de este interlocutor imaginario al que está descifrando para nosotros y le está diciendo realmente tu corazón y mi corazón está delante del Señor. Tú puedes mentir a quien quieras, pero no podemos mentir frente a Dios.
No sé si tú has tenido frente a ti alguna vez a una persona a la que le has dicho, ¿tienes algo contra mí? Y esa persona te dice no. Y tú le vuelves a decir, ¿seguro que no tienes nada contra mí? No, no tengo nada contra ti, mi hermano. Y te da 3 besos. Y pasan los años y tú sigues viendo que esa persona sí tiene algo contra ti. Y tú dices, ¿le vuelvo a hablar para hacerle la misma pregunta? ¿Lo perdono nomás porque lo tengo que perdonar? ¿O qué hago? ¿Qué hago? Ten en cuenta algo. El Dios al que servimos ve lo que tú y yo no vemos, es decir, ve el corazón. Si una persona no te permite pasar al corazón, te bloquea te pone ahí un muro, te levanta ahí una barda de concreto, le pone malla ciclónica arriba, le tira 3 vueltas de eso de alambre, y luego se le ocurre decir, ahora vamos a electrificarla, pues no vas a poder pasar. Pero Dios ve el corazón. Entonces, el moralista tiene este problema, juzga según su corazón a otras personas. Entonces, permíteme solamente recordarte para pasar al número 4, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, incluso conoce las intenciones más profundas, incluso las que creemos esconder a otros. Entonces, mi hermano, te tengo una noticia esta mañana. Si tú estás en esa condición de tu corazón, tú no tienes escapatoria de Dios. Porque tú le puedes decir a otra persona, no tengo nada contra ti, pero Dios conoce ese rincón codificado con 5 candados que hay en tu corazón y sabe que si tienes algo contra esa persona, tiembla, tiembla, porque Dios va a lo más profundo de nuestro corazón. Número 4, el moralista tiene en poco las riquezas de la bondad de Dios. Tiene en poco las riquezas de la bondad de Dios. Voy a volver a leer el verso 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios guía al arrepentimiento. Entonces observa en este pasaje cómo es que aunque los judíos gozaron de grandes bendiciones, aquí la crítica de Pablo frente a ellos es muy seria. La crítica que Pablo está haciendo contra ellos es que rechazaron la bondad de Dios. Rechazaron la bondad de Dios. Un comentarista dice que la idea de este párrafo es clara. Los judíos no deben pensar que pueden pecar con impunidad por el hecho de que tienen una relación contractual con Dios. Pero lo pensaron. ¿Y por qué sé que lo pensaron? Porque así vivieron. Vivieron pecando en la historia del Antiguo Testamento, vivieron pecando frente a un Dios santo, porque ellos se sentían tan seguros de ser la niña de sus ojos, se sentían tan seguros de ser el pueblo del pacto de Dios, que Dios nunca los pudiera castigar, que Dios nunca los pudiera disciplinar. Bueno, para muestra un botón, Dios disciplinó al reino del norte, mandándolo a Asiria, bajo el dominio de Asiria. Ese reino del norte nunca regresó a Israel. Ese reino del norte se distribuyó en otras muchas naciones, pero nunca regresó al territorio de Israel. Un poco más tarde, el reino de Judá fue disciplinado por Dios, fue llevado a Babilonia. Ese pueblo de Dios, esa nación santa, ese pueblo llamado de Dios terminó bajo el imperio o bajo el yugo de Nabucodonosor en Babilonia. Jeremías profetiza de ese cautiverio y cuando profetiza de ese cautiverio les dice, van a estar allá 70 años. Ese es el tiempo en el que los judíos estuvieron en Babilonia y finalmente el reino del sur o el reino de Judá regresa a Jerusalén. Regresan a Jerusalén ya como el pueblo judío o los descendientes de la tribu de Judá.
Y finalmente eso es lo que nosotros encontramos en la historia del Nuevo Testamento como el pueblo de Dios o como los herederos de la promesa de Abraham. Pero lo que Pablo dice aquí es tremendo. Lo que Pablo dice es que el pueblo de Dios despreció su bondad. Despreció su bondad. La palabra griega ahí es kataproneo. Y esa palabra indica que ellos miraron hacia abajo la bondad de Dios. O lo voy a decir en otras palabras. Tuvieron en poco la bondad de Dios. Así que eso me pasa a preguntarme a mí. Si tú lo quieres preguntar a ti está bien. Pero eso me pasa a preguntarme a mí. ¿Pudiera yo despreciar la bondad de Dios? Mi hermano, mi respuesta rápida es sí. Pudiéramos acostumbrarnos a que la bondad de Dios está siendo manifestada en nuestras vidas, que comienzo a despertar todos los días pensando que yo soy la última Coca-Cola del desierto. Y me olvido que si estoy de pie o si tengo todas mis facultades, es por la maravillosa y amorosa bondad de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando Dios ve a través de Pablo que el moralista, que la nación de Judá, que el pueblo judío ha rechazado la bondad de Dios, Él dice, ustedes realmente han despreciado, me han mirado hacia abajo, han tenido en poco mi bondad. Y vean la misericordia de Dios. Eso es lo impresionante. Lo que ustedes necesitan es arrepentirse. Porque ese es el mensaje de antaño de todo el Antiguo Testamento. Vuélvanse a mí. Acérquense a mí. Búsquenme a mí, decían los profetas trayendo la palabra del Señor. Entonces lo que Pablo está haciendo es recuperar el mensaje de los profetas de antaño para decir, si hemos despreciado al Señor, necesitamos dejar de hacerlo y venir a Él en arrepentimiento. Entonces nuestro error puede ser el mismo. Nuestro error puede ser el mismo. Ver la bondad de Dios como una licencia para pecar con inmunidad. Y nosotros realmente necesitamos arrepentirnos delante de Dios por eso. Porque todos aquí, no tenemos excusa, todos aquí en algún momento hemos visto la bondad de Dios como una licencia para pecar con inmunidad. Yo no sé si tú te puedes dar cuenta de eso, pero cuando nosotros faltamos a Dios en alguna área de nuestras vidas, cruzamos la línea entre la santidad y el pecado, y entonces tú hiciste algo como esto. Bueno, Señor, no quiero hacerlo, pero lo voy a hacer. Y entonces Dios, en vez de darnos su juicio, nos da su bondad. En vez de yo agarrar mi piecito y decir, véngase para acá, como yo ya pisé 2 milímetros, yo digo, entonces ahora voy a pisar 4. Y Dios me da su bondad en vez de su juicio, y al día siguiente yo ya estoy pisando 8. Y al día que sigue yo ya estoy acá. Con un pie de este lado y con otro pie de acá. Y si Dios me sigue mostrando su bondad, tú no te vas a dar cuenta cuando tú vas a estar acá. Pensando con tu mente que tú estás allá y Dios mostrándote su bondad, pero esa no es la mejor forma como la vida cristiana se ve. Y el verso 5 nos lo va a explicar clarísimamente. El puritano Matthew Henry dijo, hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. Lo vuelvo a citar. Hay en todo pecado voluntario cometido a sabiendas un menosprecio de la bondad de Dios. Entonces, cuando yo peco a sabiendas de que estoy pecando, yo estoy menospreciando abiertamente la bondad de Dios sobre mi vida. Yo estoy catafroneo, despreciando la bondad de Dios.
Cuando tú ves lo que no debes de ver, a sabiendas de que estás pecando, estás despreciando la bondad de Dios. Cuando tú tomas lo que no debes tomar, a pesar de que sabes de que estás pecando, tú estás despreciando la bondad de Dios. Cuando tú soplas o absorbes donde no debes de soplar o absorber, tú estás despreciando la bondad de Dios. Cuando tú caes en homosexualismo, en lesbianismo, sabiendo que eso es pecado, tú estás despreciando la bondad de Dios. Es más, está bien fácil. Agarras las 21 cosas que Romanos 1, 28 al 32 dices y pasas la prueba. Y si estás fallando en algo, ya lo leíste conmigo hace 2 semanas. Y como ya lo leíste, ya sabes que es pecado. Y si estás ahí, estás despreciando deliberadamente la bondad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo Pablo va desarmando al moralista? ¿Se dan cuenta cómo Pablo va pasando del lodazal del pecado a unas arenas más religiosas? Para decirnos a todos, no tienes excusa delante de Dios. Entonces yo voy a revisar las palabras que Pablo usa aquí para describir a Dios. Él usa la palabra bondad, chrestotes, y bondad es algo que se contrasta con la severidad de Dios. Pablo lo hace en Romanos 11:22 de una manera más clara para nosotros. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Por qué Dios nos da esta bondad y por qué Dios no nos da la severidad que está aquí presentada para nosotros en Romanos 11:22? Vean cómo en Romanos 11:22 contrasta bondad y severidad, o sea, lo presenta como lo opuesto, como lo contrario, como el enemigo de la bondad de Dios. ¿Qué busca hacer la bondad de Dios en este pasaje? Bueno, Pablo lo dice, la bondad de Dios busca provocar la tristeza genuina por el pecado. Saber que Dios es bueno para mí debería provocar una tristeza genuina para arrepentirme delante de Dios. ¿Cómo es esa tristeza genuina? ¿Es rápida? ¿Es expedita? Me lleva a tener acciones radicales. ¿Quieres ver el corazón de una persona genuinamente arrepentida? Dale unos minutos o unos segundos para que se arrepienta. Porque si el arrepentimiento no es rápido, créemelo, hermano, te vas a ir a tu casa y lo vas a pensar 1 vez, 2 veces, 3 veces, te vas a convencer de que no eres tan malo, te vas a convencer de que tu pecado no es tan grande, vas a hacer toda una telenovela de tu racionalización del pecado, que hasta la puedes mandar a cualquiera de las televisoras. Vas a tener una tremenda defensa, pero cuando quieres ver el corazón de una persona que se arrepiente, muéstrale su pecado por medio de la Biblia, dile dónde está fallando y esa persona se va a arrepentir. Si tiene el corazón de Dios, se va a arrepentir rápidamente, porque lo opuesto sería despreciar la bondad de Dios expresada para nosotros, que siempre nos llama al arrepentimiento. Esto es lo que Pablo le dijo a los corintios. Estoy sorprendido de lo rápido que ustedes se arrepintieron delante del Señor después de esta carta. Entonces la palabra bondad allí parece indicar, o algunos teólogos en su mayoría creen, que esa palabra bondad se refiere a la gracia común que Dios nos da a todos. Y que luego la palabra tolerancia y paciencia van a describir la bondad. Entonces tendríamos que atenderlo de esa manera. De forma general, la bondad de Dios allí, lo bueno que es Dios para con nosotros, es esta gracia común a la que podemos tener acceso tú y yo, pero a la que también pueden tener acceso cualquier persona, porque es común, no es una gracia especial para ser salvos. Es una gracia común, es la gracia que recibimos cuando llueve. Cuando llueve, no llueve sobre los cristianos solamente, ¿no? Llueve sobre justos e impíos.
Entonces el justo puede decir, gracias a Dios, y el impío puede decir, híjole, de la que me libré. Tengo 100 hectáreas de frijol y necesitaba que lloviera. Gracia común. Pero esa gracia común no alcanza para ser salvo. Porque esa gracia común está sobre todo el universo del Señor. Y no todos los que viven sobre ese universo están viniendo al Señor. El sol sale para justos y para injustos, pero hay algunos injustos que no están viniendo al Señor a pesar del testimonio de la creación. Entonces lo que las siguientes dos palabras hacen es describirnos esa gracia. Tolerancia, o algunas versiones lo traducen como longanimidad. Es la palabra griega que suena anoche y significa contener el juicio. Vean cómo en su gracia común el Señor está reteniendo su juicio en este pasaje. Debe juzgarnos, pero como ya describí, yo comienzo a probar que sí pequé en esto y el Señor fue bondadoso en vez de juzgarme. Yo sigo caminando y cada vez que yo doy medio paso o un paso, yo sigo convenciéndome de la bondad de Dios, porque eso le conviene a mi corazón. Pero ¿por qué no nos convencemos del juicio de Dios? Bueno, ve cómo Pablo lo dice en Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. En su tolerancia. La palabra ahí tolerancia es la misma que ya describí. Significa contener el juicio. Debió haberlos juzgados, pero contuvo su juicio, detuvo su juicio. Entonces la palabra tolerancia de Dios nos habla de la restricción temporal de la ira de Dios. Lo que la longanimidad o la tolerancia de Dios comunica aquí para el moralista es que su ira ha sido restringida temporalmente. Esta es una tregua temporal. En otras palabras, Dios está diciendo, el hombre sin Dios, el hombre sin el Evangelio, merece mi ira, pero yo he decidido contenerla. No se la voy a mostrar ahora, la voy a detener. Es una tregua temporal. Solo que el hombre que vive bajo su pecado no ve esa tregua como algo temporal. Piensa que esa tregua realmente es algo eterno. Puedo errar en las fechas porque no lo traigo aquí, pero en algún momento he tomado esta ilustración. Si no mal recuerdo, es la Primera Guerra Mundial, cuando los dos ejércitos están enfrente de la batalla, pero ha llegado la Navidad y ambos quieren celebrar la Navidad. ¿Sí es la primera? Y ambos quieren celebrar la Navidad, entonces hacen una tregua temporal para poder celebrar la Navidad, pero la Primera Guerra Mundial no terminó allí, simplemente fue una tregua temporal para celebrar la Navidad. Hay muchas historias de esto, pero la guerra continuó al día siguiente. Y a veces el pecador no entiende que esa tregua de Dios es temporal. Dios está temporalmente restringiendo su ira, pero solamente es una restricción temporal. Nuevamente, vemos que el hombre responde a esto en una actitud de desprecio. La tercera palabra es paciencia, macrotumia, y se usaba para referirse a un gobernante poderoso, quien se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o aplicar un castigo a algún delincuente. Entonces, ve cómo lo que Pablo está diciendo es que Dios ha sido ese gobernante poderoso, quien se abstiene voluntariamente de vengarse o de tratarnos como un enemigo o de castigarnos por nuestros delitos.
Nuevamente tenemos que decirlo, su paciencia busca llevarnos al arrepentimiento. Cada vez que vemos que Dios nos muestra su paciencia en algún aspecto de la vida, es porque Dios quiere llevarnos al arrepentimiento. Entonces, mi hermano, no demos por sentado que su bondad es para siempre. No des por sentado que el trato que ahora mismo Dios pueda tener contigo, mostrándose su bondad, puede ser para ti, para siempre. Porque un día Dios puede dejar de retener su ira contra mí y contra ti, y entonces, oh sorpresa. Mira cómo Tito lo dice en Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Oh, qué tremendo descanso. Saber que cuando merecíamos la ira de Dios, Dios quiso manifestar su bondad a nosotros a través de un Salvador. Pero detente, no juegues con eso. Dios tiene una bondad y hermosa paciencia, pero esa bondad y esa hermosa paciencia con la que Él nos trata no será eterna en este sentido exclusivo al que me estoy refiriendo. Son eternas porque son atributos de Dios, pero no serán eternas para un pecador que está probando o que está jugando con la santidad de Dios. O sea, para este que está intentando decir, pues sí peco deliberadamente y en vez de que Dios me juzga, me da su bondad. No pasa nada. O sea, ese pecador, el gran error que ese pecador pudiera cometer es creer, decir algo como esto: voy a seguir disfrutando de la bondad de Dios. Porque ese pecador pudiera encontrarse rápidamente con la ira de Dios y no entender lo que pasó. Este es un juego muy peligroso. Ese juego nos lleva a una tremenda insensibilidad a su palabra. Si yo caigo en ese juego, pudiera estar en un peligro verdadero para mi alma de insensibilidad. Entonces, solamente para pasar al 5 y terminar, por su bondad es que no tenemos lo que merecemos y a la vez esa bondad busca estimular el arrepentimiento. Así que oro que Dios nos guíe al arrepentimiento genuinamente a todos los que estamos en este lugar. Que Dios nos dé una nueva mente, un nuevo corazón. Que Dios nos lleve a aborrecer realmente el pecado y volvernos hacia el Señor. Que podamos entender que no hay forma de estar de pie delante de un juez recto y justo como Él. Número 5, el moralista es terco y tiene un corazón no arrepentido. Terquedad o dureza es esclerotes, habla de un endurecimiento de las arterias. De ahí viene la palabra que los médicos usan, esclerosis, para hablar de esto. Pablo está aclarando que este no es un endurecimiento físico de nuestras arterias. Lo que Pablo está aclarando es que este es un endurecimiento de nuestro propio corazón. Lo que está en juego es nuestra salud espiritual. Israel mismo en Deuteronomio 9 fue condenado en el desierto por la dureza de su corazón. Y entonces cuando Moisés trajo la palabra de Dios al corazón de los israelitas, él los desafió para que circuncidaran el prepucio de su corazón. ¿Puedes verlo en la ley? La ley que ordenaba que los niños judíos fueran circuncidados en su órgano sexual al 8º día.
El hombre que legisla esa ley que hablaba de la circuncisión en la carne, cuando ve que el pueblo tiene dureza de su corazón, viene al pueblo, los llama al arrepentimiento y les dicen lo que Dios realmente quiere es que nosotros circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. ¡Wow! ¡Qué increíble muestra de lo que pasaría miles de años después! Porque en ese capítulo el apóstol Pablo va a terminar el capítulo 2 llamando a toda persona a ser circuncidado en su corazón. Hace ya algunos años, el famoso filósofo francés Voltaire solía decir esta expresión: no estoy de acuerdo. Asumo que no estoy de acuerdo, solamente para que no se me malinterprete. Dios debe perdonar, ya que ese es su trabajo. Y tristemente muchas personas han hecho suyas las palabras de Voltaire, incluyendo a muchos de nosotros. Dios debe perdonar porque ese es su trabajo. Sí, Dios nos perdona, pero Dios perdona a arrepentidos genuinos, no a baquetones cristianos. ¿Sí lo entiendes? O sea, hermanos, esto no es un juego. Estamos frente a un Dios santo que derramó lo más preciado y lo más precioso que Él tenía en la eternidad, no para que tú y yo juguemos con ello, sino para que tú y yo abracemos el Evangelio de una manera tal que tengamos una mente bíblica y no una mente dominada por Voltaire. Entonces el problema del moralista es que piensa que Dios es un mesero que está a nuestra disposición. El problema del moralista es que ve al Evangelio como la carta de un restaurante donde usted puede llegar y decirme, deme el platillo fulano de tal. No sé cómo atiendes la carta de un restaurante cuando tú vas. Algunos en vez de buscar el platillo están buscando el platillo más barato. Otros están buscando el platillo más caro. Otros están buscando el platillo más exótico. Otros están buscando el platillo que incluya un show frente a ti, que venga el mesero y lance sus cuchillos y prenda fuegos. Y a veces la gente así está entendiendo el Evangelio. Dios es mi mesero, tiene que hacer lo que yo digo. El Evangelio es una carta donde yo pido lo que yo quiera. No, eso no es así. El Evangelio no es una carta al mejor postor. Todavía peor, tú vas a este restaurante, ves las cartas, llamas al mesero y le dices al mesero, quiero el platillo fulano de tal, pero quiero que le quites la sal, el azúcar, y quiero que le pongas esto con esto, con esto. Mi pregunta es, ¿qué te van a cobrar o cómo te van a cobrar si acabas de inventar un nuevo platillo? ¿Lo ves? Ese no es el Evangelio. Absolutamente ese no es el Evangelio. Pero eso es lo que un corazón endurecido logra. El corazón endurecido produce arrogancia religiosa. Y la arrogancia religiosa siempre me lleva a mí a creer que yo soy el que tengo la última palabra. Bendito sea Dios que nos dejó la Biblia. Porque ni tú ni yo tenemos la última palabra, pero la palabra la tuvo Él en las Escrituras. Sea Dios veraz, sea todo hombre mentiroso. Entonces la ira que Dios está acumulando apunta hacia un castigo proporcional al infierno. Esos pecados se están acumulando, pecados de pensamientos, de palabra y de obra. Esa acumulación en el sentido original de la palabra es como si agua se estuviera acumulando. Bueno, vivimos en un sector donde hay presas y entendemos cómo funcionan las cortinas de las presas. De repente escuchamos que decimos la presa Luis Donaldo Colosio soltó tanto porcentaje de agua. ¿Qué significa eso? Que la cortina se abrió y comenzó a derramar agua
que estaba del otro lado de la presa, que estaba retenida, ojo, retenida, pero que ahora fue soltada. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice que esa ira está siendo acumulada para el día de la ira de Dios? Pues voy a tomar esa expresión porque es formidable. Es como nuestras presas que están acumulando agua detrás de la cortina. El agua está allí, pero el agua no ha sido soltada. Pero cuando se requiere un buen día, dicen, vamos a soltar tantos miles o de cientos de miles de litros de agua o de pies cúbicos, como lo quieras decir, y vamos a soltarlos. Es decir, va a dejar de ser retenida. Entonces, esa agua está siendo acumulada. Si no nos arrepentimos un buen día, esa agua caerá sobre nosotros como un diluvio. ¿Pero qué logra el endurecimiento del corazón? Logra que el moralista se rehúse a arrepentirse, porque el moralista está diciendo, Dios no ha abierto la compuerta de su presa. Dios me ha tratado solamente con su bondad. Sí, pero Pablo dice que un día la va a abrir. Entonces el moralista rehúsa arrepentirse, rechaza con ello la oferta de perdón de Dios, rechaza con ello o desprecia la bondad de Dios y con ello sigue acumulando ira para el día de la gran ira de Dios. Es decir, sigue acumulando agua del otro lado de la presa y como él está en la parte seca, piensa que todo va a estar bien. Esa idea de retener ira conlleva la idea de ahorro, de retención, pero el día lluvioso o la agua retenida detrás de la cortina un día será soltada. El puritano Thomas Watson dijo, la ira de Dios es más terrible que cualquier tormenta en la tierra. Eso es cierto. Bueno, vamos a terminar. Estamos entonces seguros en Cristo, pero una falta de preocupación por el pecado sería incompatible con la verdadera fe. Estamos seguros en Cristo, estamos seguros de que Él nos salvó, estamos seguros de que Él nos perdonó, estamos seguros de que Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Pero yo no vivir de acuerdo a ese mensaje, pero yo no vivir de acorde a lo que Él hizo por mí, sería incompatible ante la luz del Evangelio. Es decir, no gano la nueva vida en Cristo por mis obras, pero una nueva criatura se ve, se escucha, se distingue porque es diferente a esta perversa generación. Y yo quisiera terminar presentando a Dios en este pasaje, porque no solamente Pablo presenta o descubre el corazón del moralista en este pasaje. Pablo nos da dos atributos de Dios a lo largo de este pasaje que son sorprendentes y que yo quisiera que al terminar con ellos nosotros alabáramos y diéramos gracias a Dios por ello. Número uno, Dios es justo. Dios es justo. Ante el juicio de Dios nadie podrá tener objeción. Ese juicio de Dios no solo caerá sobre pecados escandalosos, ese juicio de Dios caerá también sobre el moralismo de nuestros días, ese juicio de Dios caerá también sobre un corazón religioso que no ha vivido y no ha dejado vivir a otros la auténtica espiritualidad, porque Él es justo. Pero a la vez Dios es bondadoso. A pesar de nuestra maldad, Él ha querido derramar su bondad sobre nosotros. Ha querido derramar su bondad sobre nosotros. Así que Pablo ataca la posición de los judíos, quienes se sentían en este pasaje sin preocupación por la ira de Dios, quienes vivieron al margen de ella, para luego decirle a este hombre, no hay solución en tu moralidad,
No hay solución en tu religiosidad. No hay solución en tu esfuerzo humano. Y luego describir el carácter de Dios para decir, aunque nuestro Dios es lento para la ira, no es un Dios sin ira. ¿Te has puesto a pensar, tú y yo, que aun siendo hijos de Él, pecamos? Y a pesar de nuestro pecado, Dios sigue mostrando su misericordia, su bondad, su tolerancia para con nosotros día tras día. Pero el riesgo es jugar con eso. Cristo pagó en la cruz esta ira acumulada. Si tú estás aquí y no eres salvo, entonces tengo que advertir o tengo que decirte que esta ira acumulada de la que hemos hablado, Cristo pagó por ella, Cristo pagó el precio, Cristo bebió la copa de la ira del Padre sobre la humanidad en el Calvario. Y si estamos en Cristo, estamos seguros en su obra por nosotros, entonces debemos vivir a la altura de nuestro llamado. No es posible que vivamos a la altura de un moralista. Déjame termino con este proverbio simplemente para afirmar lo que he dicho. Si dices, mira, no sabíamos esto, ¿no lo tiene en cuenta el que sondea los corazones? ¿No lo sabe el que guarda tu alma? ¿No dará a cada hombre según su obra? Bueno, son tres preguntas muy interesantes que indagan en nuestro corazón, que nos ayudan a ir a nuestro corazón. Y solamente quise terminar con él, porque con él quiero empezar la semana que viene. Pero el Señor nos ayude a examinar nuestros corazones a la luz de este pasaje. Nosotros debemos cuidarnos el día de hoy de abusar de la gracia de Dios. Nosotros debemos cuidarnos el día de hoy de mostrar desprecio por la bondad de Dios, tal y como los judíos lo hicieron. Y nuevamente, si tú no eres salvo, el tiempo se agota y pronto será tarde para arrepentirnos ante el Señor. Siempre el día de la salvación es hoy, no mañana. Así que de acuerdo a la necesidad de tu corazón ese día, yo te ruego que puedas venir a Dios y tener paz con Él. Señor, te adoramos esta tarde. Te damos gracias por tu santa palabra que siempre alumbra, que siempre ilustra, que siempre alienta nuestros corazones a querer más y más de ti. No, Señor, no es menos lo que necesitamos, necesitamos más de ti. Mientras más te conocemos, no es menos lo que yo requiero de ti. Mientras más te conocemos, es más lo que yo necesito de ti. Y al descubrir, al descifrar a este moralista, a este interlocutor imaginario que Pablo trae a nosotros y lo pone en la mesa, nos damos cuenta del peligro y del riesgo que tenemos como tu pueblo el día de hoy de cometer los errores que Israel cometió, de despreciar tu bondad, de no arrepentirnos a tiempo y genuinamente y llegar a un endurecimiento de nuestro corazón, a una insensibilidad de tu palabra para no correr y para no venir a ti. Señor, te necesitamos. Te necesitamos urgentemente. Necesitamos que perdones nuestra conducta religiosa. Necesitamos que perdones nuestro desprecio por tu bondad, nuestro poco entendimiento de tu tolerancia y de tu paciencia sobre nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Nos humillamos delante de ti.